Queridos hermanos y amigos, nos encontramos aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. En este trimestre estamos analizando la enseñanza de la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Hoy vamos a estudiar acerca de 5 pasajes bíblicos que nos causan cierta confusión con relación al estado de los muertos y nos dan una idea, estos 5 pasajes mal interpretados, que pudiera existir un infierno o pudiera existir un purgatorio. Y todo esto se debe al concepto griego que tenemos como mundo occidental de que el alma es inmortal. Nos cuesta asimilar el concepto hebreo de que el alma es un ente total. El ser humano es un alma viviente, como dice Génesis 2:7. Estos 5 textos que vamos a estudiar tienen la idea de que nosotros podamos aclararlos. Y para aclararlos necesitamos tener bien presente lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Que cuando morimos vamos a un sueño inconsciente hasta que Cristo venga por segunda vez a resucitar a los que le aman. Y Jesús dice que habrá una resurrección de vida para los que le aman y una resurrección de condenación para los que le desprecian. Muy bien, ¿cuáles son esos 5 pasajes? Vamos con el primero. El primero lo encontramos en Lucas capítulo 16. Y es la parábola del rico y Lázaro. En esta parábola nos habla de un hombre rico que tenía todas las comodidades que se podían tener y que a la puerta de su mansión había un pordiosero llamado Lázaro. Pero un día murieron los dos. Y entonces Lázaro, el pordiosero, fue al regazo de Abraham y el hombre rico fue al Hades. La parábola cuenta que aquel hombre que estaba en el Hades estaba siendo atormentado por el fuego y entonces le dice a Abraham que le mande a Lázaro para que lo refresque, para que él ponga un dedo en agua y se lo ponga en la lengua y él pueda refrescarse. Y le pide, este hombre rico le pide a Abraham que mande a alguien a la tierra para que le hable a sus hermanos, para que no tenga que venir a sufrir ese tormento. Bueno, muchos han tomado esta parábola para hablar del infierno. Pero aquí nos encontramos con que estamos teniendo una equivocación, estamos haciendo una interpretación equivocada de la Biblia. Este relato era muy parecido a las tradiciones judías del tiempo de Jesús. Los judíos hablaban de un Hades y de un regazo de Abraham y que los muertos conversaban. Pero no es porque ellos creyeran que los muertos conversaban, sino era una forma de explicar algún principio. Y Jesús hace esta parábola no para hablar del estado de los muertos, sino para decirnos que las ventajas materiales que alguien pueda recibir en esta tierra no son una seguridad para su salvación eterna, no son una seguridad para su felicidad eterna. Los recursos deben ser usados para el beneficio de los más necesitados. Hay otras lecciones más que Jesús quiere enseñarnos en esta parábola, y es que solo aquí en esta tierra decidimos nuestro destino para vida eterna o muerte eterna, que depende de aceptarlo a Él o rechazarlo.
Otra lección importante que se destaca aquí, y lo tenemos ahí en el verso 31, recuerde que estamos en Lucas 16, Jesús le hace decir a Abraham lo siguiente. Pero Abraham le dijo, Abraham le está diciendo al hombre rico que está siendo atormentado, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí hay otra lección muy importante. Cuando Jesús le hace decir a Abraham que aquellos tienen a Moisés y los profetas para que les persuadan, nos está hablando que la palabra de Dios debe ser usada para persuadir a los hombres a que se arrepientan. Y algo más, los milagros nunca podrán reemplazar una, así dice Jehová. ¿Cuál era el milagro? Que alguien resucitara de los muertos. Y entonces aquí ya hay una contradicción si alguien piensa que esta parábola habla del infierno, porque dice si alguien resucitara de los muertos. Algo también interesante en esta parábola de Jesús es que es la única parábola donde uno de sus protagonistas tiene un nombre propio, y en este caso el mendigo se llama Lázaro. Y es una casualidad providencial que Jesús en la vida real resucitara a un hombre llamado Lázaro. Cuando Lázaro, el de la vida real, el que su hermana era Marta y María, Jesús lo resucita, los sacerdotes judíos y los fariseos decidieron darle muerte a Lázaro, porque Lázaro era una evidencia de que Jesús tenía poder sobre la muerte y que Jesús era superior a ellos, y algo más grave, que Jesús era el Mesías. Entonces ellos decidieron matar a Lázaro. El que aquí en esta parábola Jesús haga decir a Abraham, dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos. ¿Captas? Esta parábola estaba hecha para amonestar a los sacerdotes y a los fariseos, que escudriñaban la Escritura para buscar vida eterna, pero no querían aceptar a Jesús, que es el que da vida eterna. Bien, vamos a al segundo texto interesante. Eso está ahí en el mismo Lucas, pero en el capítulo 23, cuando Jesús en la cruz le promete al ladrón que tiene a su lado que lo llevaría al paraíso. En ese capítulo 23, el verso 43 dice así: entonces Jesús le dijo al ladrón que estaba con él en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas personas, fieles cristianos, han tomado este texto para decir que cuando uno se muere, uno inmediatamente va al cielo. Los manuscritos del Nuevo Testamento que se hicieron en griego no tienen la puntuación que hoy usamos en nuestro mundo moderno. A decir verdad, se escribía en mayúscula y todas las palabras iban unidas. Así que los traductores de los manuscritos tienen muchas dificultades para traducir del griego al idioma vernáculo, o sea, al idioma que quieren traducir. Entonces, algunos traductores, teniendo el concepto errado de que el alma es inmortal, ellos tradujeron, y no lo hicieron con mala intención. Ellos tradujeron, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y realmente que es difícil traducirlo. Pero si tomamos toda la enseñanza de la Biblia,
acerca del estado de los muertos y de qué ocurre cuando una persona muere, Jesús no puede estar diciendo eso. Jesús no le puede estar diciendo a este hombre, mira, hoy irás conmigo al paraíso. Es más, en Mateo 20, cuando Jesús se le aparece a María, después de la resurrección, Jesús le dice, no me detengas porque todavía no he ido a mi Padre. Entonces, no puede ser posible que Jesús le haya dicho al ladrón de la cruz que ese día estaría con él en el paraíso. Entonces, una mejor traducción sería así. Jesús, viendo al moribundo, le dice, de cierto te digo hoy, el hoy de la crucifixión de Jesús. Jesús estaba en el momento más crucial de la salvación de la humanidad. Estaba muriendo por el mundo, estaba muriendo por los pecados de la humanidad. Y entonces Jesús, en el momento más difícil de su ministerio, donde se entregaba en sacrificio sustitutivo por el hombre, en ese hoy es que Jesús le dice, de cierto te digo hoy, es decir, lo que estoy haciendo hoy por la humanidad, te garantizo que estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy es el hoy de la salvación. Pero hay otra lección aquí muy interesante. Cuando Jesús le dice, de cierto te digo hoy, es el hoy también del ladrón en la cruz. El ladrón lo ha perdido todo. Ahora está condenado a la muerte y a la muerte de cruz. Ya no hay oportunidad para él. Todo se ha perdido para él. Todo está arruinado para él. Y Jesús le dice, de cierto te digo hoy. O sea, en el momento más difícil de aquel hombre, Jesús se atravesó en su vida para salvarlo. Hermano, puede ser que algo así esté pasando en tu vida o conozcas a alguien que está pasando por un momento que es el desastre total. Pues bueno, dile el hoy de Cristo, el hoy que Jesús ha muerto por nosotros en la cruz para perdón y para esperanza de vida eterna, porque luego resucitaría. ¿Ves? No es un verso que nos hable de que se va al cielo, no. Es un verso que nos da la seguridad de salvación para cuando Jesús venga por segunda vez. Bueno, vamos al tercer texto. Y eso lo encontramos en Filipenses. Pablo, allí en Filipenses, el capítulo 1, en ese capítulo, en ese verso 23, él dice, bueno, mira, yo prefiero morir e irme con Cristo, dice el apóstol. Vamos a leerlo con más cuidado aquí. Filipenses 1:23. Él dice, de ambas cosas estoy pues en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pues muchos han comentado que Pablo dice acá que él va a partir para estar con Cristo. O sea, que él apenas se muera, se irá con Cristo. Pero esto no concuerda con el resto del concepto bíblico de la muerte. Pablo no está diciendo eso. Si leemos el verso 21 y el 22, Pablo está diciendo, mire, si yo vivo, que viva para la obra de Dios. Si muero, que ojalá sea también para contribuir a la obra de Dios. Pero si me tocara elegir entre vivir y morir, yo preferiría, dice el apóstol Pablo, yo preferiría mejor morirme. ¿Pero por qué, Pablo? Para estar para siempre con el Señor. Pero Pablo no está hablando aquí del estado de los muertos, sino Pablo está hablando de su función en servir al Señor y del sufrimiento que padece. Porque Pablo ha sufrido mucho.
ha sufrido persecución de sus correligiosos, ha sufrido por falsos hermanos, ha sufrido apedreamientos, ha sufrido persecuciones, ha sufrido prisiones, ha sufrido naufragios, ha sufrido ser odiados por sus compatriotas. Y él dice, me gustaría mejor morirme y estar para siempre con Cristo. Pero él no está diciendo que inmediatamente se va a ir. Si nosotros tomamos los rectos, los otros textos donde Pablo habla acerca de la muerte, Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán cuando Él venga. Pero lo que sí podríamos entender acá es que Pablo dice, bueno, mira, quiero morir y partir con Cristo. Porque él entiende que en el momento que muera, ya todos sus pensamientos son puestos en olvido. Y ya el tiempo no cuenta. Solo volverá a recordar cuando Jesús venga por segunda vez y le resucite. Es decir, entre el momento de la muerte de Pablo y de su resurrección, no hay tiempo. Por eso él dice partir con Cristo. No está hablando del estado de los muertos. No es eso lo que él dice. Bien, vamos al otro texto, que es en lo que entramos en Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 3. Y allí habla de que se le predicó a los espíritus encarcelados. Y muchos han dicho que cuando Jesús murió en la cruz y el tiempo de la resurrección, Jesús fue a los espíritus encarcelados de los antediluvianos para predicarles. Eso lo encontramos allí en Primera de Pedro, el capítulo 3, los versos 19 en adelante. Esto será así. ¿Será cierto esto? Si nosotros tomáramos el verso 17 y 18, allí nos da la base para entender el 19, el 20 y el 21, donde se dice que se le predicó a los espíritus encarcelados. En ese 17 y 18, Pedro dice, mire, es preferible sufrir haciendo las cosas de Dios que sufrir en desobediencia. Porque si vivimos fielmente, seremos recompensados. Entonces él dice, Cristo sufrió y recibió la recompensa de ser aceptado su sacrificio por Dios y ser colocado a la diestra del Padre. Y entonces coloca el ejemplo de Noé. Dice que Jesús le predicó a los antediluvianos. Pero dice que en el Espíritu a través de Moisés. Aquí la idea es la siguiente. Pedro dice, vamos a sufrir, pero suframos por el Señor. Jesús sufrió y el Dios le recompensó. Entonces ahora habla de que Jesucristo, mediante su Espíritu, a través de Noé, le predicó a los antediluvianos y estos se burlaron de de Noé por 120 años. Y entonces por ese ejemplo, él sufrió todo este tiempo, pero Dios le recompensó. ¿Y cómo le recompensó? Bueno, salvó a él y a su familia. A eso es que se está refiriendo. En otras partes, la Escritura dice que Juan habló en el Espíritu y en el poder de Elías. Pero por supuesto que no era Elías, pero era en el Espíritu, en la misma manera. Bueno, de la misma forma, Noé predicó en el Espíritu de Jesús. O sea, en el deseo de salvar a los seres humanos. Y si fuéramos a Pedro, en la segunda carta de Pedro, él habla de que no hay segundas oportunidades, te mueres y ya está listo. Vamos a la última. Eso lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 6. Y en ese capítulo 6 del Apocalipsis,
Dice así, mire, el 9 y el 10 dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Verso 10 dice: clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Pues muchos han dicho que estas almas que claman desde el altar nos muestra de que el alma es inmortal. Pero esto no concuerda con toda la evidencia bíblica del tema del estado de los muertos. Tengo aquí una palabra autorizada, hablando de estos textos, dice: esta figura, hablando de los muertos que claman debajo del altar, dice: esta figura no era extraña para el lector judío. En el judaísmo se había desarrollado la idea de que los muertos de Israel eran enterrados figurativamente debajo del altar. El altar de bronce a cuyo pie se derramaba la sangre de los sacrificios. Hay personas que insisten en que este texto es literal, pero entonces tendrían tres problemas para poder explicar eso. Uno, y es que la Biblia enseña consistentemente que los muertos nada saben y están puestos en olvido y tienen un sueño que solo serán despertados cuando Jesús venga por segunda vez. Ese es el primer problema. El segundo problema: si estos almas del altar murieron por su fidelidad, entonces la pregunta es la siguiente: ¿dónde se encuentran ahora? ¿En el purgatorio? Por supuesto que no. Entonces no tiene lógica. Y una tercera es que la Biblia en otros lugares también habla de que la sangre clama. ¿Recuerdas cuando Caín mató a Abel? Dios se le acerca allí a Caín y le dice en el verso 10 del capítulo 4 de Génesis, dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y en Hebreos, Pablo, en el capítulo 12, el 24, él dice que la sangre esparcida de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Pero por supuesto que esto es figurativo. No es que la sangre habla. Es una metáfora para explicar del poder del sacrificio del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Una conclusión a la que necesitamos llegar es que no debemos tomar las parábolas de Jesús para enseñar conceptos que son contrarios a la misma enseñanza de Jesús y a la abundancia evidente de lo que la Biblia dice acerca del estado de los muertos. Eso es muy importante. ¿Okay? Otra cosa que es importante decir es que nunca una imagen metafórica, figurativa, debe aplicársele de forma literal. Y una tercera es que un tema de la Biblia tiene que reunir todos los textos sobre ese tema, y cualquier texto que no esté tan claro debe someterse a la luz de los textos claros para que no lleguemos a conclusiones erradas. Pero bien, ¿qué sacamos de todo esto? De todo esto podemos sacar, uno, que tenemos una sola oportunidad de salvación, que los milagros nunca podrán eliminar un así dice Jehová, que el hoy de la muerte de Cristo es la seguridad de nuestra salvación y de aquellos que están en condición desesperada. Otra, que si sufrimos por Cristo,
Él nos dará la recompensa. Otra, que si tuviéramos que decidir entre vivir y morir, podríamos decidir morir, porque ahí terminarían todos nuestros sufrimientos y solo despertaríamos cuando Cristo venga por segunda vez y no habría pasado para nosotros el tiempo desde la muerte hasta nuestra resurrección. Y la última tiene que ver que Jesús hará justicia a sus fieles y les recompensará, como lo dice Apocalipsis, el capítulo 6, que leímos. Queridos hermanos y amigos, que nosotros vayamos a la Escritura con el propósito de encontrarnos con nuestro Salvador y aceptar un así dice Jehová. Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte por tu palabra. Ayúdanos a que podamos tener bien claro nuestra condición en la muerte, pero también bien clara nuestra esperanza, que en ti tenemos salvación y vida eterna por tu muerte y tu resurrección. Gracias en tu nombre, querido Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.